viendo claramente dos procesos. En Morena, efectivamente, tienes un proceso de selección interna. Y fíjate, alguien ha señalado, es decir, Andrés Manuel López Obrador podría haber seguido con la cultura política del país, es decir, bueno, yo me inclino a favor de fulano, de sutano, de fulana, etcétera, y eso es lo que habría decidido la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional, pero no, optó por un proceso de selección que es el mismo que se ha hecho para la selección de todos los cargos internos de Morena, que es abrir el proceso a una encuesta general y que sea la encuesta la que decida quién va a ser el candidato. Y pues obviamente en este proceso ahí va, empezó con algunos tropiezos, ¿no? Hubo retrasos, tal, entre otras cosas porque es un proceso inédito, pero el proceso ahí va y es un proceso democrático, están todos los participantes activos y están todos, por supuesto que hay dimes y diretes y hay estirones, pero eso es lo típico, eso es lo natural de absolutamente cualquier proceso democrático. En cambio, del otro lado, lo que vimos es una cosa muy curiosa. En primer lugar, van a la saga de la elección interna de Morena. Y no solamente van a la saga en términos de tiempos, aunque ya adelantaron su candidato, eso hay que reconocérselos, pero van a la saga en términos de método, porque también propusieron hacer una encuesta y después hacer una elección interna, ¿no? Y es curioso porque creo que desde el 8 de agosto, el 8 de julio, López Obrador, 8 o 9 de julio, López Obrador dijo, pues ya sé quién va a ser el candidato de la oposición, va a ser Xóchitl Gálvez. Fue un acuerdo cupular que tomaron Claudio X González con un número muy reducido de personas en los cuales están grandes empresarios, están sin lugar a dudas algunos políticos y está sin lugar a dudas un grupo de intelectuales. Andrés hoy señaló que habían consultado a Jorge Castañeda, a Enrique Krause, a Héctor Aguilar Camino. Se preguntó, bueno, ¿y por qué los consultan a ellos? ¿Cuál es el sentido de consultarlos precisamente a ellos? ¿A quién representan? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué cantidad de población encarnan? ¿No? Bueno, pero el caso es que parece ser que esos son los que fueron consultados, y lo que se hizo en realidad es que y había, si tú recuerdas, 17, 18 candidatos en un principio y los fueron cepillando poco a poco, los fueron bajando poco a poco, ¿no? Y yo recuerdo que hace unas semanas, en agosto, el 8 de agosto, un mes después de que Andrés había dicho que era Xóchitl Gálvez la indicada, salió un panista, si mal no recuerdo, se llama Jorge Luis Preciado, a decir que él había hablado con Marco Cortés y que Marco Cortés le había pedido que declinara porque ya estaba todo decidido a favor de Xóchitl Gálvez. O sea, lo que está diciendo es que sí, era una simulación, todo el proceso interno de la elección del grupo Va por México. Y la verdad es que, como si fuéramos siguiendo un libreto, lo que fuimos viendo es cómo poco a poco fueron declinando Krill y De la Madrid y todos aquellos candidatos que tenían algún interés por parte de la oposición. Es decir, muchos de los candidatos que tenían o que sentían que tenían posibilidades fueron declinando uno por uno, y al final solo quedaron Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez. Y lo que vimos en estas fechas fue una cosa increíble. Es decir, hubo efectivamente debates, ¿no? Hubo debates entre Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, y lo que vimos es que la diferencia entre Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez era muy importante en términos, digamos, de oficio político, de articulación. Xóchitl Gálvez es una política muy poco articulada, es decir, es muy torpe en su discurso, es una mujer muy limitada políticamente, pero además es una mujer que está ya muy manchada por su trayectoria política. Ella se hizo célebre por ser, digamos, la vocera de las campañas de difamación
contra los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Ella es la que hizo la maqueta de la Casa Gris y en su discurso se la pasa diciendo, tiene un discurso muy hecho, en la cual básicamente dice que la 4T es un fracaso, que ha sido un horror, que todo es un desastre, que hay más muertos que nunca, que la corrupción ha crecido, etc. Pero ese discurso realmente no se sostiene con la realidad, porque lo que estamos viendo es que las cifras que da la 4T son muy distintas. Las cifras que tenemos por parte de la 4T es que la economía está estable, el peso se está apreciando, se ha apreciado 14%, cosa histórica, yo no la había visto en mi vida. Es decir, se sacó entre 2018 y el 2022, salieron de la pobreza 5.1 millones de mexicanos, y esta historia además en medio de una pandemia. Entonces lo que vimos es que entre 2018 y el 2020 entraron a la pobreza más mexicanos por la pandemia, pero salimos de la pandemia con mucha rapidez, sin endeudamiento. Es la primera vez que un gobierno mexicano en décadas, es la primera vez en décadas que un gobierno mexicano no se endeuda, y menos en medio de un proceso de pandemia, de emergencia de salud. Entonces, las cifras que está dando la Cuarta Transformación son muy buenas. Es decir, puede no gustarle a la oposición, pero se está construyendo el Tren Maya, ya empezamos a ver marchar los trenes, se está concluyendo ya la refinería de Dos Bocas, se construyó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se está construyendo el transoceánico, y esto sin deuda. Fíjate, ¿cuándo habías visto eso? Entonces, todo el discurso de Xóchitl Gálvez se cae a pedazos. Xóchitl Gálvez habla de la corrupción, de la Cuarta Transformación, y la verdad es que los argumentos que da, las cosas que plantea, no tienen ningún sustento. Yo estoy convencido de que así como hay fake news, hay una cosa que se llaman los fake escándalos, que es que hacen escándalos a partir de la nada, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en fechas recientes cómo denuncian agentes perfectamente respetables como Violeta Vázquez Rojas porque reciben un sueldo de maestras, como si eso fuera un delito. ¿Y de qué quieren que viva la gente? Ella recibe un sueldo de maestras. Bien, entonces eso dicen que es chayote que da el gobierno. Es decir, eso es realmente una mentira. Eso es un fake escándalo, y lo hacen igual con otros actores políticos, con mucha otra gente que es cercana a Morena. Lo han hecho con Epigmenio Ibarra. Es decir, es una cosa increíble lo que hacen, cuando del otro lado tienes unos escándalos que son verdaderamente terribles, ¿no? Es decir, parece ser que ya no, que no cuenta o no se ha hecho el suficiente énfasis. Pero hace unos días, en una finca que es propiedad de Cabeza de Vaca, Francisco Cabeza, el hombre al que el Frente de Va por México quiere poner encargado de la seguridad nacional, en una finca suya se encontró un cementerio clandestino. Ahora que están hablando de desaparecidos, date cuenta de la gravedad del caso. El señor está acusado, entre otras cosas, de lavado de dinero, de vínculos con el narcotráfico, y a ese señor lo quieren poner al frente de la seguridad nacional. Es un escándalo increíble. Y se le acaba de descubrir un cementerio clandestino en una finca de él, y nadie dice nada. Los medios se callan. A mí me parece verdaderamente increíble. Me parece increíble, por ejemplo, toda la actuación de los jueces mexicanos. Norma Piña viene y pide un aumento al presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quieren recibir más de 81 mil millones de pesos, lo cual es una barbaridad. No hay ningún esfuerzo por quitar estos, por ejemplo, fideicomisos que son ofensivos, que les dan a los jueces un fondo de 3 mil millones de pesos para arreglar sus casas. Dime quién tiene eso, ¿no? Y no habla de restringir los salarios. Se ampararon o siguen, no es que se hayan amparado, pero siguen toda una serie de juicios dilatorios para retrasar el hecho, para retrasar esta historia de que ellos siguen cobrando más que el presidente de la República, y que es violatorio, cosa que es violatoria
de la Constitución, ¿no? Es una cosa increíble. Y, ojo, le acaban de dar libertad condicional a Eugenio Hernández Flores, que es exgobernador de Tamaulipas, ¿sí? Y que es un señor que ha sido acusado de lavado de dinero, de vínculos con el narcotráfico, que es perseguido, entre otras cosas, por la justicia norteamericana, ¿no? Y resulta que ahí, lo que quiero decir con esto es que del otro lado, del lado de Va por México, tienes verdaderos escándalos, y escándalos graves, escándalos serios. Ve, por ejemplo, cómo han matado la información alrededor del juicio de García Luna. Es decir, de eso prácticamente no se habla. Y perdón, estás hablando de un caso de corrupción verdaderamente bestial, en el cual sometieron al país a una guerra contra el narcotráfico y pusieron al frente de esa guerra a un aliado del narco. Digo, no es una cosa menor lo que estamos viendo. Y fíjate, para terminar con el tema de la oposición, de este grupo de Va por México, el método diseñado por Alianza PRI-PAN-PRD para seleccionar su candidato no se sostuvo ni una semana. A los pocos días de que se había planteado el método, habían planteado ellos hacer una suerte de comité electoral ciudadano, y con 11 ciudadanos, con 11 integrantes así supuestamente de renombre, y a los pocos días habían renunciado 5 de estos ciudadanos. Y luego hemos visto cómo poco a poco todos y cada uno de los personajes que estaban ahí metidos fueron declinando sin razón. Ni siquiera se concluyó la encuesta, ni siquiera hicieron la encuesta, ya no digamos que llegaran a la votación. Todo fue una simulación. Y fíjate, ¿esto qué quiere decir? Que esta cultura antidemocrática del dedazo sigue viva en el PRI, sigue viva en el PAN, sigue viva incluso en el PRD, sigue viva en los grupos de la oposición, pero con una diferencia. Ahora el núcleo del poder ya no es, como lo fue en tiempos del PRI, el presidente de la República, sino el núcleo del poder es el poder económico, es la oligarquía económica. Se dejaron dar un dedazo por la oligarquía económica. Entonces, una cosa penosa lo que está pasando con el Partido Revolucionario Institucional. El PRI fue el hegemón político de la nación durante décadas. Es decir, hubo periodos largos, ¿sí?, en los que el PRI ponía desde el presidente de la República hasta los regidores de todos los pueblos, de todos los estados. Es decir, era un partido de Estado perfectamente vertical, muy autoritario, pero además muy eficiente. Y ojo, este partido de Estado tenía un origen nacionalista. No podemos olvidar que el PRI en sus inicios fue en realidad una asamblea de partidos. Quien tiene esto muy bien estudiado es Luis Javier Garrido, en un libro fantástico, un libro que es importantísimo, que es El Partido de la Revolución Institucional, o institucionalizada, no recuerdo. Pero el caso es que Luis Javier Garrido hace el recuento de cómo se forma el PRI. Había un montón, después de la revolución había un montón de caudillos y de caciques en todo el país, y había un montón de partidos locales. Entonces el PRI empieza haciendo lo que organiza Plutarco Elías Calles, es en un principio una asamblea de partidos, y a todos los congrega bajo un gran partido nacional en el cual el presidente es el factotum, el factor de decisión. Y además, es decir, está bien documentado que el PRI en aquel momento, en el 27, mandó a gente a estudiar los partidos nuevos que se hacían en aquel momento, y los partidos sólidos o grandes que crecían en aquel momento eran de dos tipos, pero tenían características muy, muy similares. Uno, se mandaron a estudiar los principios y los postulados del partido fascista italiano y del partido bolchevique soviético. Son partidos totalitarios los dos. Y el PRI se concibió como un partido de Estado. Y el PRI tuvo una hegemonía absoluta durante décadas. El PRI ha sufrido varios cambios a lo largo de su historia. Con Cárdenas, el partido
nacionalista revolucionario se cambió su nombre a Partido de la Revolución Mexicana. Y el Partido de la Revolución Mexicana se estableció con 3 sectores, que eran el sector obrero, el sector campesino y fíjate qué curioso, el sector militar. En un principio, porque eran los sectores que según que en aquella época decían que encarnaban a la gran mayoría de la población, al pueblo de México. Esto cambia tiempo después cuando Ávila Camacho plantea que los 3 sectores, un cambio en los 3 sectores, saca al sector militar y mete al sector popular. Y ahí se mete también el sector empresarial, ¿no? Y ahí eso es lo que se estructuró ya como el Partido de la Revolución Institucional. Y el Partido de la Revolución Institucional seguía siendo, a grandes rasgos, un partido nacionalista. Y hay que decirlo, es decir, tuvo, digamos, gobiernos, el PRI tuvo gobiernos, tuvo algunos gobiernos que sí defendían a la nación, defendían los intereses de los mexicanos, ¿no? Es decir, y el PRI logró hacer una cosa muy curiosa, porque durante un periodo largo fue un partido macartista, por un lado, que siguiendo las lógicas de Washington perseguía a los comunistas, todo ese rollo, pero un partido nacionalista, ¿no? Defendía las lógicas nacionales, defendía en principio los intereses de la nación, y bajo el PRI se fue consolidando, aunque nunca se acabó de consolidar, una suerte de estado de bienestar en el que tú sí tenías instituciones de seguridad social, tenías al Infonavit, etcétera, etcétera. Y todo esto se viene abajo cuando llega Miguel de la Madrid y el PRI cambia de eje, deja de ser un partido nacionalista y se convierte en un partido neoliberal, en un partido que impulsa las lógicas del libre comercio. Esto se va agravando de manera paulatina en tiempos, hasta que en tiempos pues ya de Zedillo, pues tenías un PRI que era claramente neoliberal, que operaba a favor de las multinacionales. Y en tiempos desde tiempos de Salinas lo que vimos es cómo el PRI abandonó sus principios, sus proyectos, abandonó su lógica nacionalista, ¿sí? Y se entregó a las lógicas del libre comercio que el PAN planteaba desde la década de los 30, fundado en un documento que escribió Ludwig von Mises, que era un análisis de la economía mexicana. Entonces el PRI se alía con el Partido de Acción Nacional, hacen una suerte de bipartidismo y el PRI pierde por primera vez la presidencia de la República en el año 2000 ante Vicente Fox, la vuelve a perder en el 2006 ante Felipe Calderón, que en realidad Felipe Calderón es un fraude electoral brutal para quitarle la presidencia a Andrés Manuel López Obrador, y el PRI recupera la presidencia de la República en el 2012. Y fíjate, el proceso es muy interesante porque los analistas todos te decían en el año 2000, que un partido de Estado, sin el Estado, se iba a desmoronar, y no fue así. El PRI tenía tal arraigo a nivel nacional que se pudo reconstruir a partir de los estados, a partir de las gobernaturas, y todos los candidatos a la presidencia del PRI en 2000 y en el 2006 y en el 2012 eran gobernadores, y a partir de ahí fue reestructurando su poder, fue reestructurando su fuerza y volvió a conquistar la presidencia de la República en el 2012 con Peña Nieto. Y nos decían que el PRI era el nuevo PRI, que ya había aprendido, que no iba a ser un PRI corrupto, etcétera. Y no fue cierto. Nos llegaron un PRI así como los adictos al alcohol o al cigarro dejan de fumar o dejan de beber durante un tiempo y que después regresan, pues quieren recuperar el tiempo perdido y fuman más que nunca y beben más que nunca. Y este PRI de Enrique Peña Nieto saqueó al país más que nunca. Fue una cosa bestial. Vimos estafas como la estafa maestra. Vimos, hicieron verdaderamente un saqueo sistemático de la nación. Vimos el caso de Duarte en Veracruz, vimos el caso también de César Duarte, es decir, escándalo tras escándalo, ¿no? Y esto, pues entre otras cosas, es lo que le abre las puertas a la cuarta transformación, que la gente estaba verdaderamente harta de tanto saqueo, de tanto robo, de tanta corrupción, ¿sí? Y el PRI, fíjate, pero el PRI pasó de ser el partido en el gobierno
todavía en el 2017, a inicios de 2018, el PRI gobernaba a México. Y en unos cuantos meses, en unos cuantos años, ¿sí?, se ha terminado por convertir en un partido de la chiquillada. Ve qué desastre más colosal el que están enfrentando estos señores. Es decir, Enrique Peña Nieto llevó al PRI de regreso al poder, sí, pero lo hizo no para regresar a las lógicas nacionalistas, sino que lo hizo para consumar las reformas estructurales neoliberales planteadas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por las grandes cúpulas oligárquicas internacionales. Y hoy en día, sí, el PRI acabó siendo, es decir, se ha ido desgastando y se ha ido cayendo a cachitos, sí, y lo que estamos, y fíjate, es muy curioso porque sí, el PRI formó mucha gente, y el caso de Beatriz Paredes es emblemático de esto. Beatriz Paredes ha hecho cosas que no son presentables, pero es una política muy estructurada, muy hábil, tiene un discurso muy fluido, en fin, pero lo que estamos viendo, sí, es verdaderamente la absoluta bancarrota del Partido Revolucionario Institucional. Es la primera vez desde su fundación que el PRI va a hacer campaña presidencial sin presentar un candidato propio. Y las formas que se siguieron para la declinación de Beatriz Paredes fueron verdaderamente lamentables. En la sede del PRI, ¿sí?, Alito Moreno, sin la presencia de Beatriz Paredes, anuncia que Beatriz Paredes se va de la contienda. ¿Y por qué no lo hizo con Beatriz Paredes? No le tocaba a Beatriz Paredes decir, oye, yo sí me retiro, tal. Y el discurso de Alito Moreno fue también lastimoso. Entonces, sí, yo sí creo que estamos asistiendo ya a una cosa que por la que muchos mexicanos pelearon, me atrevo a decir, peleamos durante mucho tiempo, que es la extinción del dinosaurio priista. Lo que estamos viendo ya es un final trágico de un partido que francamente tuvo momentos mejores. Y también, y que también llegó, saqueó al país, reprimió, que tiene también un historial negro imborrable, ¿no? Entonces, pues yo aquí te lo dejaría. Mira, querido Fitz, la verdad es que sin ánimos de sonar infantil, para mí es el partido que ocasionó el gran holocausto mexicano, como en algún momento lo mencionó el padre Alejandro Solalinde. Y la realidad es que, fíjate, mencionas las circunstancias alrededor de esa unión putrefacta del PRI-PAN-RD, que ahora es el Frente Amplio contra México. Hablas de cómo es que designaron para su proyecto de seguridad a alguien como Cabeza de Vaca, a José Ángel Gurría para su proyecto de nación, el creador del Fobaproa. Hablas de esos asegúnes dentro del PAN, dentro del PRI, cómo están cayendo en lo absoluto, pero también hay que pensar en quién es su candidata. Su candidata ha sido exhibida por el mismo presidente López Obrador de ser un personaje creado por Marta Sagún y Vicente Fox, que siendo funcionaria pública precisamente en el sexenio de Fox, después en el sexenio de Calderón y como delegada de Miguel Hidalgo, se enriqueció con una cantidad impresionante de contratos multimillonarios para sus dos empresas. Y esa es hoy la cara de la oposición con la que van a buscar enfrentarse a Morena y sus aliados. La verdad es que a mí me gustaría muchísimo decir que ya está todo de gane, pero siempre se advierte en la política que hay que ser cautos en este tipo de circunstancias. No se ve que alguien a quien le encanta la payasada, como es Xochitl Gálvez, que se disfraza de dinosaurio, que se sube supuestamente a un ring a pelear, que se pone, que se pinta la cara de panda y etcétera, pueda de alguna u otra forma tener algún tipo de posibilidades, pero pues siempre existe ahí la preocupación de que con el poder que tienen con los medios de comunicación corporativos, todavía con esas élites, tengan algún tipo de posibilidad en este tipo de casos. Pero bueno, como siempre ha sido un análisis fantástico el tuyo, Rafael, ha sido muy enriquecedor. Los mensajes no dejan de llegar.
Por favor, compártenos también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Bueno, yo estoy en Twitter como fisgonmonero@yahoo.com, como Fisgonmonero, pues yo creo que ahí me pueden encontrar. Y sí, lo que dices es increíble. Xóchitl Gálvez, esta mujer que es la punta de lanza supuestamente contra la lucha de la terrible corrupción de la 4T, pues es una mujer que se enriqueció a la sombra del poder, ¿no? Y que está haciendo campaña con inteligencia artificial. Yo creo que el tuit que vimos hace poquito de ella es increíble y es verdaderamente, es decir, te la pinta de cuerpo entero. Pone una imagen suya